Buenas, mi nombre es Angeli Gil Osorio, matrícula 2180152, y hoy les estaré hablando acerca del corazón y el pericardio. El corazón es el órgano principal del aparato circulatorio. Es un músculo estriado hueco que actúa como una bomba aspirante e impelente que aspira hacia las aurículas la sangre que circula por las venas y la impulsa desde los ventrículos hacia las arterias. Este se ubica dentro de la cavidad torácica, en la cual ocupa el mediastino medio, o sea, es decir, entre los dos pulmones e inmediatamente retroesternal, es decir, tiene por delante el esternón y los cartílagos costales de la tercera, cuarta y quinta costilla derecha e izquierda. El corazón descansa en su cara inferior sobre el músculo diafragma que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Este tiene forma de pirámide triangular. El eje mayor de la pirámide varía según la forma del tórax. Tiene una consistencia firme y de color rojizo. Su tamaño aumenta gradualmente con la edad. Es un poco mayor en el hombre que en la mujer. En el hombre tenemos en edad adulta 270 gramos. En cambio, la mujer son 260 gramos en término medio. El tamaño, por lo general, suele ser un poco más que el puño del portador del corazón. Tenemos que de su base a su vértice son 12 centímetros, del diámetro transversal tenemos de 8 a 9 centímetros y del diámetro anteroposterior tenemos 6 centímetros. Cada día el corazón medio late 100.000 veces, bombeando aproximadamente 2.000 galones o 7.571 litros de sangre. En su estructura podemos ver que a causa de su forma se distinguen el corazón tres caras, tres bordes, una base y un vértice. Tenemos en las caras una anterior o esternocostal, una izquierda o pulmonar y una inferior o diafragmática. La cara esternocostal o anterior está formada por el ventrículo derecho. La cara izquierda o pulmonar está formada por el ventrículo izquierdo. Produce la impresión cardíaca en la cara interna del pulmón izquierdo. Y tenemos la cara inferior o diafragmática que está formada por el ventrículo izquierdo en parte y en parte por el ventrículo derecho. Relacionando el tendón con el tendón central del diafragma. Tenemos que las tres caras del corazón están separadas en sí por tres bordes, uno derecho y dos izquierdos. El borde derecho está situado entre la cara anterior y la inferior y es agudo, o sea, entre esta cara y esta cara. Los bordes izquierdos son redondeados, separan la cara pulmonar izquierda de las caras anterior e inferior. En la base tenemos que está formada por las aurículas, la más por la aurícula izquierda que por la derecha. Aquí tenemos la base. Por la vena cava superior e inferior y, y en dirección posterior a los cuerpos de las vértebras T6 a T9. Tenemos el vértice del corazón, o también se llama apex o punto, que está dividido por una ligera depresión, que no se puede aquí ver mucho. Esta une el surco interventricular anterior con el surco interventricular posterior en dos partes. La derecha es pequeña y corresponde al ventrículo derecho, y la izquierda es más voluminosa, pertenece al ventrículo izquierdo y ocupa el vértice mismo del corazón. Tenemos las relaciones del corazón. En la cara anterior del corazón se relaciona con los siguientes elementos. Tenemos con el timo o sus vestigios, con los pulmones y las pleuras, que se insinúan entre el pericardio y la pared, y los vasos torácicos internos, el músculo transverso del tórax y el pastrón esternocostal. En la cara inferior del corazón, esta reposa sobre el diafragma y más concretamente sobre el foliolo anterior del centro tendinoso. Su superficie de proyección es casi triangular y el ángulo posterolateral derecho corresponde al orificio de la vena cava. Tenemos que la cara pulmonar izquierda corresponde a la pleura y a la impresión cardíaca del pulmón izquierdo. Está cruzada de superior a inferior y hacia su parte media
por el nervio frénico y por los vasos periocardio-frénicos izquierdos. En la configuración interna del corazón vemos que el corazón está formado por 4 partes. Aquí están. Tenemos las aurículas derecha e izquierda y los ventrículos derecho e izquierdo. La aurícula derecha es posterior y superior al ventrículo derecho y la aurícula izquierda es posterior y superior al ventrículo izquierdo. O sea, una van arriba de la otra, arriba las aurículas y abajo los ventrículos. Las cavidades del corazón se dividen en derecha siempre e izquierda. Una pared muscular llamada tabique separa las aurículas derecha e izquierda y los ventrículos izquierdo y derecho. Aquí están los tabiques. El ventrículo izquierdo es la cavidad más grande y fuerte del corazón. Tenemos también en la configuración interna las válvulas cardíacas. Esas son las estructuras que separan las cavidades de otras, evitando que exista reflujo retrógrado, o sea, de la sangre. Están situadas en torno a los orificios atrioventriculares o auriculoventriculares. Algo interesante o algo que notar es que a las aurículas se le dicen atrios también, así que si ven esa palabra ya saben dónde notarla. Y entre los ventrículos y las arterias de salida, tenemos que son 4. Tenemos la tricúspide, que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. Tenemos la válvula pulmonar, que separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar. Tenemos la válvula mitral o bicúspide, que separa la aurícula derecha del ventrículo izquierdo, y la válvula aórtica, que separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. Tenemos los ventrículos. Los ventrículos son 2 cavidades piramidales o conoideas que están situados aquí anteriormente a los atrios o a las aurículas y en ambos lados del septo interventricular. Hablando de los septos, para tomar eso para atrás que se me pasó, es que también el corazón en su configuración interna tenemos unos surcos, son 2, uno aurículo ventricular que es perpendicular al eje mayor y cruza las 3 caras y los 3 bordes del corazón. Y tenemos el surco interventricular que separa los ventrículos y está de anterior a posterior. Ya sé que si ya escuchan, si es aurículo ventricular y interventricular, está hablando de estos surcos. Entonces, hablábamos sobre los ventrículos. Los ventrículos son 2 cavidades piramidales o conoideas situadas anteriormente a los atrios y a ambos lados del septo ventricular. La base de cada uno de ellos está orientada posteriormente. Se halla totalmente ocupada por 2 orificios circulares. Uno auriculoventricular que comunica el aurículo con el ventrículo correspondiente y el otro arterial que es más pequeño. Aquí tenemos los orificios auriculoventriculares y los orificios arteriales, que es más pequeño que los orificios arteriales son más pequeños que los auriculoventriculares y comunican el ventrículo derecho con el tronco pulmonar y el ventrículo izquierdo con la aorta. Aquí están, perdón. Los orificios atrioventriculares o auriculoventriculares, en cada uno de los orificios está provisto un aparato valvular denominado válvula auriculoventricular. Las válvulas auriculoventriculares tienen la forma de un embudo membranoso. Están divididas en varias válvulas o cúspides por profundas escotadoras. Cada valva presenta una cara axial lisa, una cara parietal, un borde adherente unido al contorno del orificio auriculoventricular y por último un borde libre irregularmente dentado. Los orificios arteriales, cada uno de los orificios está provisto de 3 válvulas, denominadas válvulas semilunares. Las válvulas semilunares son delgados repliegues membranosos que limitan junto con la pared arterial sobre la cual están insertadas bolsas en forma de nidos de golondrina y se reconoce en cada valva una cara superior o parietal,
una cara inferior axial y un borde adherente, curvo y cóncavo superiormente, por el cual la valva o válvula se une a la pared y un borde libre o casi horizontal que presenta en su parte media un pequeño abultamiento formado por un nódulo fibroso, denominado nódulo de la válvula semilunar. Las paredes de los ventrículos o trabéculas carnosas. Aquí tenemos las trabéculas carnosas. Las paredes de los ventrículos son mucho más gruesas que la de los aurículos, de la de las aurículas. Presentan abundantes salientes musculares denominados trabéculas carnosas, que son de tres órdenes. Tenemos las trabéculas carnosas de primer orden, o también denominadas músculos papilares, son de forma cónica y están unidas por su base a la pared ventricular. Aquí. La trabécula carnosa de segundo orden está unida a la pared ventricular por medio de sus dos extremos y quedan libres en el resto de su extensión. Y la trabécula carnosa de tercer orden se adhieren a la pared en toda su longitud y son simples salientes de la pared ventricular. Tenemos el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, cuya forma es de una pirámide triangular, presenta tres paredes, una inferior, anterior y medial, y un vértice y una base. Forma la mayor parte de la cara anterior del corazón y es una pequeña parte de la cara diafragmática y de todo el borde inferior. El interior presenta trabéculas carnosas. Tenemos crestas supraventriculares que separan la pared rugosa por donde entra la sangre en la pared lisa del cono arterioso. Mírala, aquí tenemos las crestas supraventriculares que separan la pared rugosa donde entra la sangre lisa del cono arterioso, o sea, este cono que viene. En su base podemos encontrar el orificio auriculoventricular derecho que recibe sangre de la aurícula derecha y está rodeado por un anillo fibroso que resiste la dilatación al pasar la sangre. Tenemos la válvula tricúspide, que sus bases se insertan en el anillo fibroso y protege al orificio del aurículo ventricular derecho. Tenemos las cuerdas tendinosas, aquí se encuentran, que se insertan en los bordes libres y caras ventriculares de las valvas anterior, posterior y septal, impidiendo la separación de estas y la inversión al aplicar tensión sobre ellas, o sea, durante la sístole. Tenemos los músculos papilares, aquí están, que sus bases se insertan en la pared ventricular y en las cuerdas tendinosas. Tenemos un músculo papilar anterior que el mayor comienza en la pared anterior del ventrículo derecho y sus cordones tendinosos se insertan en las valvas anterior y posterior de la válvula tricúspide. El músculo papilar posterior nace de la pared anterior del ventrículo derecho y sus cordones se insertan en las cuerdas tendinosas y en las valvas posterior y septal de la válvula tricúspide. Y tenemos el músculo papilar septal que proviene del tabique interventricular y sus cuerdas tendinosas se fijan en las valvas anterior y septal de la válvula tricúspide. Tenemos el tabique intraventricular, que está compuesto por partes membranosas y musculares. La parte superposterior del tabique es fina y membranosa, la parte muscular es gruesa, constituyendo dentro de la cavidad debido a la presión de la sangre. Tenemos la trabécula septomarginal, que es el fascículo muscular curvo que va desde la parte inferior del tabique interventricular hasta el músculo papilar anterior. Conduce parte de la rama derecha de las aurículo-ventricular. Tenemos que la sangre fluirá del ventrículo derecho a la válvula pulmonar
que cuenta con valvas semilunares anterior y derecha e izquierda. El ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene la forma de un cono ligeramente aplanado transversalmente, lo cual permite conocer en él dos paredes, una izquierda y una derecha, un vértice y una base. Tenemos que en la forma forma el vértice del corazón y en su mayoría el borde izquierdo y la cara diafragmática. Es más grande la presión contenida en esta cavidad, o sea, en el ventrículo izquierdo. Contiene una válvula mitral que tiene dos valvas, anterior y posterior. Posterior al esternón, a la altura del cuarto cartílago costal, recibe cuerdas tendinosas permitiéndole resistir a la presión generada por la contracción. Trabéculas carnosas más finas y numerosas. Tenemos músculos papilares anteriores y posteriores mayores. Tenemos el tracto de salida superoanterior creado por el vestíbulo aórtico que termina en el orificio aórtico. Tenemos un orificio aórtico que está ubicado en la pared posterior superior derecha, rodeado de anillo fibroso. En él se insertan las valvas de la válvula aórtica. Tenemos la válvula aórtica, que es posterior al lado izquierdo del esternón, en el tercer espacio intercostal, encima de cada valva, tiene dilataciones que son los senos aórticos. Y tenemos la arteria coronaria derecha que nace en el seno aórtico derecho. En cada cavidad ventricular se pueden distinguir, según la descripción realizada, dos cámaras que se comunican entre sí. Una cámara de entrada, que es la ventricular derecha, que es venosa y corresponde posteriormente al orificio auriculoventricular correspondiente, y una cámara de salida o arterial, que es la ventricular izquierda, que se abre posteriormente en el orificio arterial. Tenemos las aurículas, o también llamado atrios. Sobre ellas están situadas posteriormente a los ventrículos, a cada lado del septo interatrial, son más, o auricular, son más pequeñas que los ventrículos y sus paredes son mucho más delgadas. Son lisas en su mayor parte de la sección y no presentan músculos papilares. Las trabéculas canosas por lo general son de segundo y tercer orden y solo se observan en zonas muy limitadas de su superficie. Empezaremos con la configuración interna de la aurícula derecha. La aurícula derecha tiene la forma de un ovoide irregular cuyo eje mayor es casi vertical. Tiene la forma el borde derecho y recibe la sangre venosa de la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Tiene en él un seno venoso en el cual desembocan la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Es parte lisa y de seno coronario. Tiene músculos pectíneos, que es su parte rugosa. Tiene un orificio auriculoventricular derecho. Tiene el surco terminal que separa a las partes lisa y rugosa externamente y tiene la cresta terminal que es la cresta vertical que separa internamente. Tenemos la vena cava superior que desemboca a la altura del tercer cartílago costal derecho, la vena cava inferior en el quinto cartílago costal derecho y ambas en la aurícula derecha. Tenemos el orificio del seno coronario, que es el tronco venoso corto que drena de las venas cardíacas situada en el orificio auriculoventricular derecho y en el orificio de la vena cava inferior. Tenemos el tabique interauricular que muestra una depresión oval y la fosa oval que tiene los restos del agujero oval en su desarrollo. Quita, fosa ovalis. La aurícula izquierda forma la mayor parte de la base del corazón,
recibe 4 venas pulmonares derechas e izquierdas. La orejuela izquierda, muscular y tubular, forma parte superior del borde izquierdo y se superpone con el tronco pulmonar. Contiene en su parte mayor de paredes lisas, parte menor, la orejuela con músculos pectíneos, 4 venas pulmonares inferiores y superiores, pared más gruesa que la aurícula derecha, el tabique intraauricular con pendiente posterior y derecha, y tiene el orificio auriculoventricular izquierdo. Histológicamente, el corazón se puede dividir en pericardio, que es una capa serosa que envuelve el corazón facilitando sus movimientos, hablaremos de él más adelante. El epicardio o pericardio visceral, que es parte del pericardio, es una hoja visceral adosada al miocardio. Por lo general, ese no se cuenta tanto como parte de la histología como aparte, pues ya que este es parte del pericardio. Tenemos el miocardio, que es una capa muscular responsable de la contracción, hablaremos de ella más adelante. Y tenemos del endocardio, que es la capa interna que contacta con la sangre. El endocardio es la túnica interna del corazón, es una membrana delgada, lisa y adherente que recubre toda la superficie interna de los aurículas y los ventrículos. El endocardio tiene continuidad con la túnica íntima de los vasos. Las valvas auriculoventriculares están constituidas por un repliegue del endocardio que reviste una lámina fibrosa central emanada del anillo fibroso correspondiente. Las valvas semilunares tienen la misma estructura que las valvas auriculoventriculares, con la diferencia de que el endocardio es sustituido en la cara parietal de la válvula por el endotelio arterial. En el miocardio tenemos que es el responsable por las fibras musculares. Tenemos 3 tipos que son las ventriculares, las auriculares y las del sistema de conducción. Entonces voy a explicar la excitación cardíaca que es por parte del miocardio, ya que esta es la capa muscular responsable de la contracción. Para explicar la contracción cardíaca fácilmente, esta es una secuencia de contracciones que es producida por la despolarización del nodo sinoauricular o nodo de Keith-Flack, situado en la pared superior de la aurícula derecha. La corriente eléctrica producida del orden del microampere se transmite a lo largo de las aurículas y pasa a los ventrículos por el nodo auriculoventricular o nodo AB, aquí está, situado en la unión entre los dos ventrículos, formado por fibras especializadas. El nodo auriculoventricular sirve para filtrar la actividad demasiado rápida de las aurículas. Del nódulo auriculoventricular se transmite la corriente al fascículo de His o haz de His, que la distribuye a los dos ventrículos terminando como red de Purkinje. Tenemos la vascularización del corazón. El corazón posee vascularización propia a través de las arterias y venas coronarias. La arteria coronaria izquierda es una de las 2 arterias que son principales en el corazón. La arteria coronaria izquierda nace de la aorta. La arteria coronaria izquierda proporciona múltiples colaterales, o sea, da a varias estructuras. Tenemos a las ramas vasculares destinadas a las paredes vecinas de la aorta y del tronco pulmonar, a la rama circunfleja entre las ramas atriales originadas de la rama circunfleja que se distinguen una rama arterial izquierda anterior y una rama arterial intermedia del borde izquierdo y una rama arterial izquierda posterior. También le da a las ramas ventriculares y en las ramas ventriculares unas ramas se dirigen a la derecha e izquierda sobre la superficie del corazón y se unen en la pared ventricular a escasa distancia de su origen. Otras, aproximadamente 10 o 12, denominadas ramas interventriculares septales o ramas anteriores del septo, penetran desde su origen en la pared del corazón y se distribuyen aproximadamente en los 2/3 anteriores del septo ventricular. Tenemos que la arteria coronaria derecha, que es la otra arteria del corazón. Esta arteria es más voluminosa que la izquierda y nace inmediatamente superior a la parte media de la válvula semilunar derecha o a la altura de esta.
La arteria coronaria derecha proporciona cerca de su origen a las ramas vasculares para las paredes de la aorta y del tronco pulmonar, a las ramas atriales anteriores, a las ramas o ramas ventriculares, auriculares anteriores, ramas auriculares y ventriculares, que la más importante de las ramas ventriculares se denomina, debido a su trayecto, rama marginal derecha. Y por último, en el surco interventricular posterior, la rama interventricular posterior da origen a ramas ventriculares destinadas a los dos ventrículos y ramas interventriculares septales posteriores destinadas al septo interventricular. La primera es la rama del nódulo auriculoventricular. Las arterias coronarias derecha e izquierda se anastomosan entre sí en un 97% de los casos. Estas anastomosis se localizan sobre todo en el septo interventricular y en los surcos interventriculares y coronarios en el vértice del corazón, sobre la cúpula auricular y alrededor del tronco pulmonar. Tenemos que en el drenaje venoso tenemos la vena del seno coronario, que tiene su origen, el cual discurre de izquierda a derecha por la parte posterior del surco coronario y drena en la vena interventricular anterior y posterior, en la vena ventricular posterior izquierda y en la vena marginal izquierda. Tenemos la vena interventricular anterior que tiene su origen, el cual drena al seno coronario desde el vértice cardíaco y sube con la rama interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda. Y esta drena en las venas cardíacas medias y menor. Tenemos la vena oblicua de la aurícula izquierda, la cual tiene su origen que discurre por la parte posterior de la arteria izquierda, y tenemos las venas cardíacas anteriores, la cual tiene su origen en la cara anterior del ventrículo derecho y desembocan y drenan en la vena cardíaca menor y van a la arteria derecha. El drenaje linfático, tenemos que la superficie del corazón está cubierta por una red linfática subpericárdica en la cual vierten las redes del miocardio y del endocardio por medio de colectores linfáticos principales valvulados periarteriales. De la red linfática subpericárdica parten dos troncos colectores principales, uno derecho y uno izquierdo. El colector principal izquierdo drena la parte izquierda de la red y termina en un nódulo linfático tráqueo-bronquial inferior, y el colector principal derecho drena la parte derecha de la red y termina en un nódulo linfático del grupo mediastínico anterior izquierdo. Los nervios del corazón, el corazón tiene su plexo cardíaco, que está formado por los ramos de los nervios vagos y del tronco simpático, que se extienden por la cara anterior del plexo cardíaco anterior y posterior del plexo cardíaco posterior, de la parte horizontal del arco de la aorta, que es la vena del plexo cardíaco. Los nervios del corazón proceden todos del plexo cardíaco. Estos descienden a lo largo de los grandes troncos arteriales y se dividen en dos grupos: filetes arteriales y plexos coronarios derecho e izquierdo. De estos plexos se desprenden filetes nerviosos que se comunican entre sí en la superficie del corazón, donde toman un plexo subpericárdico. Otros ramos nerviosos que emanan del plexo coronario atraviesan el miocardio y forman en la cara profunda del endocardio un plexo subendocárdico. El plexo subpericárdico inerva las capas superficiales del miocardio y el pericardio, y el plexo subendocárdico inerva las capas profundas del miocardio y del endocardio. La inervación simpática está en sus fibras presinápticas, está dado por el cuerpo celulares en el asta lateral de los primeros 5 o 6 segmentos torácicos de la médula, y en las fibras postsinápticas de la inervación simpática está dada por los cuerpos celulares en ganglios paravertebrales, cervicales y torácicos superiores.
La inervación parasimpática en sus fibras presinápticas proviene del nervio vago y en sus fibras postsinápticas de los cuerpos celulares que están en los ganglios intrínsecos, intrínsecos. Terminan en el nódulo sinusal y en la aurícula ventricular. El pericardio. El pericardio se localiza en el mediastino medio a nivel de T5 a T8 en los cartílagos costales de 2 y 6. Este es un saco fibroso que envuelve el corazón, el pedículo arterial que de él parte y los películos venosos que a él llegan, y está formado por dos partes, un pericardio fibroso y un pericardio seroso. El pericardio fibroso tiene forma de cono aplanado de delante hacia atrás y se pueden describir en él una base inferior o diafragmática, cuatro caras, una anterior, posterior, derecha e izquierda y un vértice dirigido hacia arriba. Tenemos en las relaciones anteriores que son la cara posterior del esternón, el triangular del esternón, el espacio intercostal y los vasos mamarios internos. Las relaciones laterales tenemos la pleura mediastínica, el nervio frénico, la arteria pericardiofrénica y el ligamento triangular. Y en las relaciones posteriores tenemos la aorta, el esófago, el nervio vago y los bronquios. El pericardio, tenemos los medios de fijación del saco pericárdico, tenemos en el ligamento vértebro-pericárdico, que es la fascia prevertebral de 4 y de 5, encallado aórtico se divide en dos, en un fascículo superficial que va por delante de la aorta y termina en el vértice del pericardio, y tenemos el fascículo profundo al pedículo pulmonar y el pericardio, va al fascículo profundo. Tenemos el ligamento externo-pericárdico superior, que es impar y medio. Tiene la pared anterior y superior del pericardio, a cara posterior del manubrio y la primera del cartílago, el primer cartílago costal. Tiene dos haces medio y lateral, y el ligamento externo-pericardio inferior es sifopericárdico, es impar y medio, es anterior e inferior del pericardio a la base del apéndice sifoide. Y tenemos el ligamento frenopericárdico, que es anterior y lateral derecho e izquierdo. El pericardio seroso. Este comprende una lámina interna o visceral que tapiza íntimamente el corazón y los vasos adyacentes, y tenemos una lámina externa o parietal que tapiza la cara profunda del pericardio fibroso. Entre estas dos láminas se encuentra la cavidad pericárdica. En los pedículos arteriales y venosos, las dos láminas se continúan una con la otra, siguiendo una línea sinuosa denominada línea de reflexión. La lámina interna o visceral del pericardio seroso envuelve el miocardio y cubre pedículos vasculares, arteriales y venosos. Tiene reflexión hacia la cara interna del pericardio fibroso para llamarse pericardio seroso parietal, y el espacio pericárdico entre el pericardio seroso visceral y el seroso parietal. Y tenemos un espacio virtual que es el hidropericardio, hemopericardio y el piopericardio. Los vasos y nervios del pericardio, las arterias del pericardio fibroso y las de la lámina parietal del pericardio seroso proceden de las arterias pericardiofrénicas y de las ramas bronquiales y esofágicas, y también en el niño de las ramas tímicas, y también de la lámina visceral del pericardio seroso proceden de las arterias coronarias. Las venas acompañan a las arterias, las del pericardio fibroso y las de la lámina parietal del pericardio seroso drenan en el sistema de las venas ácigos posteriormente, y en las venas pericardiofrénicas a los lados. Tenemos los vasos linfáticos se dirigen a los nódulos linfáticos mediastínicos anteriores y posteriores, frénicos y traqueobronquiales inferiores.
Los nervios del pericardio fibroso y de la lámina parietal del pericardio seroso proceden de los nervios frénicos y vagos y del tronco simpático. La lámina visceral del pericardio seroso está inervada por el plexo subpericárdico. Esto fue mi exposición. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias.